y podría ser ingeniero y músico, podría ser. Ahí hay personas que tienen esos perfiles. Bien, deben ser unos capos en lo que hacen, por supuesto que sí. Entonces, ahí utilizan la conjunción. ¿Ya? Grábate bien en la cabeza, la conjunción es lo que más utilizamos nosotros al momento de expresarnos de manera verbal. Y sobre todo se utiliza cuando tenemos la necesidad de darle más atribuciones o características. Mi mamá es amorosa y honesta, ¿no? Le estamos dando dos cualidades. Entonces quiere decir que mi mamá es amorosa y mi mamá es honesta. Entonces, para eso se utiliza la conjunción, ¿ok? Lima es hermosa y fría y húmeda, ¿no? Como puedan llamarlo. Entonces, eso es justamente el uso de la conjunción. La diferencia de la conjunción con la disyunción inclusiva es que cuando decimos y, es que no podemos elegir. Tiene las dos características o cualidades o atribuciones que le damos, ¿no? Pero cuando decimos o, es que solamente cumple una de ellas, más no ambas. Cuando utilizamos la disyunción inclusiva, porque tenemos también una disyunción exclusiva. Más abajito lo vamos a mencionar, aquí en el mismo cuadro. Disyunción inclusiva. El símbolo ya no es las dos agüitas hacia abajo, más bien es al revés, es la V, ¿ya? La V. Por ejemplo, cuando dice Miguel va a leer o escribir. Entonces, o lee o escribe, pero no ambas. ¿Ya? Entonces, chicos, ahí está bien claro cómo ustedes van a poder trabajar en adelante. ¿Ya? Bien, tenemos entonces la condicional. La condicional tiene una expresión en lenguaje natural como sí, guión, o bueno, sí, puntos suspensivos, entonces. Por ejemplo, si me río, entonces estoy feliz. Es una condicional. Y el símbolo es una flechita hacia el lado. Parte de la izquierda y se va hacia la derecha. P, entonces Q. Si me río, entonces estoy feliz. Si no duermo, entonces estaré cansado todo el día. Si me alimento, entonces estaré, o si como mis alimentos, entonces seré más productivo, ¿no? Si no repaso en una academia, entonces será difícil mi ingreso, ¿no? Entonces hay una condicionalidad, ¿ok? Bien, bicondicional se utiliza cuando tenemos justamente esta flecha doble. Y es cierto, ¿no? Bicondicional es que es de ida y vuelta. Sí, solo sí. ¿Ya? Entonces la bicondicionalidad tiene justamente este símbolo. ¿Ya? Ingresaré sí, solo sí, estudio. No hay otro camino. Ingresaré sí, solo sí, estudio. Entonces, si estudio, entonces ingresaré. Te permite dar justamente este feedback. ¿Ya? Disyunción exclusiva. Ojo que ya hemos hablado acerca de la disyunción inclusiva. Hoy estamos hablando de la disyunción exclusiva. Y para eso vamos a utilizar la expresión en lenguaje natural con el conector o, puntos suspensivos o. Por ejemplo, o estudio o duermo. ¿Ve? De esa manera es una disyunción exclusiva. ¿Ya? Bien, disyunción exclusiva. Entonces, el simbolito es un triangulito que tenemos ahí. Bien, chicos. Bien, campeones. Bien, 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 bien. Vamos entonces a continuar. Conectores lógicos. Entonces tenemos aquí. Vamos a continuación a ver la definición y se ve mucho más exacto aquí. Tomen captura, por favor, de la anterior PPT. Tomen nota, por favor, chicos, ahí. Su capturita de pantalla. ¿Ya? Perfecto. Continuamos entonces, muchachitos. Miren aquí que hemos preparado para ustedes esta PPT bonita. Te dice cómo voy a utilizar la negación, la conjunción, la disyunción débil o inclusiva, la condicional, la bicondicional y la disyunción fuerte o exclusiva. También, de hecho, es conocida la disyunción inclusiva y le hemos agregado la palabra o la característica débil o fuerte para la exclusiva o la disyunción, como hemos mencionado, exclusiva. ¿Ya? Por ejemplo, voy a dormir es una proposición que se puede definir
si es verdad o es falso. ¿Ok? Toda persona sabe cuál es su intención y si va a dormirse es una proposición que se advierte el valor de verdad. Pero dice no voy a dormir, entonces el símbolo del no es justamente la negación. Entonces vamos de esta manera a ver cómo formalizamos un enunciado literal o una proposición lógica en un enunciado bajo el esquema del conector y proposición. ¿Ya? Y proposición. Por ejemplo, no voy a dormir sería negación de P. Pero no voy a dormir, la palabra no también se utiliza con estas palabras. No necesariamente negación es no. Es lo más común en la forma en la que se presenta, pero puede ser no es cierto que, puede ser nunca, puede ser es falso que. ¿Ya? Esos tres son los que se mantienen, digamos, también en la lista para poder reconocer la negación. Así que por favor, chicos, nada de pensar que si es no, solamente es la única manera de reconocer al conector lógico de la negación. También existe no es cierto que, nunca es falso que. Vamos entonces con la conjunción. ¿Se acuerdan que le había dicho que eran dos, como si fuera dos techos de agua, ¿no? Ustedes ahí pueden ver. Bien, entonces tenemos también la conjunción. La conjunción, por ejemplo, se representa con esas dos agüitas que le he comentado. Dice, Ricardo enseña y aprende. Bueno, esto es bien lógico, ¿no? Eso ya me voy a salir un poquito, pero ustedes también lo pueden tomar como si fuera un consejo, ¿no? Quieren aprender mejor, enseñen, ¿ya? Según el cono del aprendizaje o el cono de la metacognición de Edgar Dale, dice que uno aprende mejor enseñando, ¿no? Entonces sería bueno también, y aquí está clarísimo, ¿no? Entonces, Ricardo enseña sería P, Ricardo aprende sería Q. Entonces, si se utiliza el conector de la conjunción, sería el simbolito de las dos agüitas, ¿ya? Del tensión de dos aguas. Pero también tomen notas, campeones, tomen notas. Se puede advertir como además, pero, sin embargo, aunque también. La disyunción débil o inclusiva se utiliza Karina, perdón, Kiara, cocina o lee. Es débil, ¿no? Porque P o Q, ¿no? Kiara cocina o lee, ¿ya? O lee. Se reconoce como salvo que o si no, excepto que, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Bien, aquí lo que vamos a reconocer es, a diferencia del fuerte, es que P o Q o ambos, ¿no? Aquí no necesariamente tienen que ser los dos. Karina, perdón, Kiara cocina o lee, ¿ya? Bien, recuerda estas tres palabritas o tres conectores que también tienen una manera de reconocerlo a esta disjunción débil. Reitero, salvo que, o si no, excepto que. Condicional. Si estudias, entonces triunfarás. Clásico, ¿no? Clásico. Aquí vamos a reconocer por el esquema que P va a ser no solamente la proposición y Q va a ser otra proposición, sino también P va a ser el antecedente y Q va a ser el consecuente. Entonces, una manera para poder reconocer esto es si P, entonces Q. Pero también podría ser si P, Q. Eso también es una condicional. P solo si Q. P, por lo tanto, Q. Q, si P. Q, porque P, y Q, dado que P. Entonces, es importante también que ustedes puedan reconocer ello. ¿Ya, chicos? Por favor, muy atentos en la condicional. Es muy fácil advertirlo, pero de todas maneras se los dejo para que ustedes puedan darle una profundidad mucho mayor con la práctica que vamos a hacer también ahora. Bicondicional. El conector más notorio es cuando decimos sí y solo sí. Ingresarás sí y solo sí estudias. ¿Cómo reconocemos esto? Cuando y solo cuando, con estas frases, con estos conectores, cuando tengamos y veamos en nuestra proposición o nuestros enunciados, cuando y solo cuando, también cuando es necesario y suficiente para, es lo mismo que. Y disyunción fuerte o exclusiva se llama así, Andrés camina o duerme. O Andrés camina o duerme. ¿Eso qué significa? Que es P o Q, pero no ambos. ¿Ya? ¿Cómo lo reconocemos también? Como salvo que solo, o bien, a menos que solamente. ¿Ya? También tomen nota de esto, 3 segunditos para hacer su capturita de pantalla. Seguimos avanzando, chicos.
esta es una parte importante porque llega un momento en que es importante simbolizar las proposiciones, ¿ya? ¿Cómo y por qué se utiliza y por qué es necesario simbolizar? Es porque es una manera de representar las proposiciones simples cuando ya hemos manejado el concepto de poder hacerlo a través de letras minúsculas, ¿no? P, Q, R, S. Y también el uso de los conectivos lógicos, ¿no? Respecto de sus símbolos que ya hemos visto. Esto se llamaría, o esto genera, o esta ecuación forma una fórmula lógica o esquema molecular que también ya hemos hablado. Pues claro, si juntamos proposiciones con conectores o conectivos lógicos, ustedes deben de saber que se genera un esquema molecular. Muy bien, entonces ahí estamos justamente hablando de los conectores lógicos y estamos hablando ahora de la situación de la simbolización de proposiciones. Por ejemplo, vamos a simbolizar, ¿qué te parece? La proposición molecular o esquema molecular. Juan estudia física y química o estudia derecho. Sin embargo, estudia política. Nuevamente, Juana estudia física y química o estudia derecho. Sin embargo, estudia política. Entonces, primero hay que hacer explícita la forma lógica, ¿ya? Una manera para reconocer todo esto, es decir, Juan estudia física y Juan estudia química, ¿ya? Estamos como que ampliando para hacer muy evidente y explícita la forma lógica. Coma, o Juana estudia derecho. ¿Te has dado cuenta que la palabra Juana le hemos agregado adicionalmente, ¿no? Juana estudia, le hemos agregado. También hemos agregado Juana, estudia nuevamente, le hemos agregado. Y al inicio ya tenía, ¿no? Juan estudia física y Juan estudia química, coma, o Juan estudia derecho. Sin embargo, estudia política decía y nos lo hemos agregado Juan estudia. Esta palabra de Juan estudia nos permite a nosotros ahora sí pasar al siguiente paso, que sería el paso número 2. Por ejemplo, que consiste en reemplazar las proposiciones simples mediante las variables y a los conectivos lógicos por sus respectivos símbolos. Por ejemplo, Juana estudia física, es fácil saber que es una proposición y le hemos denominado P. Juana estudia química, también es una proposición que le hemos denominado Q. Juana estudia derecho, es una proposición que le hemos denominado R. Y Juana estudia política, le hemos denominado como una proposición S. Ahora será el tiempo de definir el uso del conectivo lógico, ¿ok? Para definir este esquema molecular. Y ya sabemos que el símbolo es las dos agüitas, O es la V, y sin embargo también se utiliza, como han visto, como un conectivo lógico, como las dos agüitas. ¿Ok? Esto es importante, chicos, porque lo hemos trabajado aquí. Aquí que dice, ¿ve? Sin embargo, ¿se acuerdan o no se acuerdan que habíamos colocado que lo reconocemos como ello? Sin embargo, bien, entonces creo que estamos siendo muy consecuentes cuando lo volvemos a colocar acá. Entonces, el paso número 3, pero previamente debemos tener que luego se tiene P y Q, coma, y R, perdón, OR, y el conector de la conjunción que dice aquí, sin embargo, S. ¿Ya? Entonces, reitero, chicos, acá tenemos P, conjunción Q, aquí tenemos una, ¿qué conectivo ese era? Justamente lo tenemos aquí. ¿Qué cosa era? Así era, disyunción débil, ¿ya? Bien, chicos, disyunción débil. Entonces tenemos la conjunción, tenemos disyunción débil y tenemos acá la conjunción. De manera entonces que sería P, conjunción Q, coma, disyunción débil R, conjunción S. ¿Ya? Paso 3, vamos a jerarquizar, es decir, vamos a utilizar algunos símbolos de agrupación para establecer prioridades. Donde se encuentre un signo de puntuación, coma, punto y coma, ¿no? Ahí se abre o cierra un signo de colección, es decir, paréntesis, corchetes y llaves. Entonces, eso es lo que vamos a establecer. ¿Qué te parece entonces que si sabemos nosotros que tenemos una coma, sabremos entonces quiere decir que ahí se abre y se cierra un signo de colección? Bien. Entonces, y nuevamente tenemos una coma y luego tenemos un punto.
Es por eso que tiene sentido, ¿no? Entonces, mi manera formal de expresar esto sería, Juana estudia física y química o estudia derecho, sin embargo, estudia política. ¿Cómo se escribe? De esta manera. De esta manera. ¿Ya? Entonces creo que hemos aprendido a formalizar en este espacio. No hay mejor manera que verlo paso a paso. ¿Ya? Alguna observación importante, ¿ya? Sobre el tema de las jerarquías. En cualquier fórmula lógica o esquema molecular, el operador que tiene jerarquía, mayor jerarquía, es el operador que está en la parte externa de los símbolos de colección. ¿Por qué? Porque él es el que define, literal, el valor de verdad, ya que es la última iteración. Tú vas a trabajar P con Q, o P y Q, ahí tienes una conjunción, ¿correcto? Y P y Q, ¿correcto? Tienes un valor de verdad. Y ese valor de verdad se va a resolver con la disyunción débil R. Entonces, el de mayor jerarquía es aquel conectivo con el cual se resuelve la última fase, la última etapa de la definición de valor de verdad. Es por eso que el operador está en la parte externa de los signos de colección. ¿Ya? Entonces vamos a tener lo siguiente, que sería el operador que divide la fórmula en dos. Por ejemplo, si tenemos un esquema molecular P condicional Q, todo eso entre paréntesis, y tenemos en medio una bicondicional entre paréntesis R condicional Q, entonces sabemos que los paréntesis se van a resolver en su momento. Y la última iteración, el último proceso sería juntar ambos y establecer bajo el conectivo de la bicondicional. Entonces es el de mayor jerarquía. Y en la siguiente, cuando hablamos de la negación libre, por ejemplo, te das cuenta que la negación cambia el signo a todo lo que está dentro de las llaves, que incluso en su interior tiene signos o conectivos como la condicional, tenemos también la conjunción débil, tenemos la disyunción, tenemos la negación y tenemos la conjunción exclusiva o fuerte, ¿no? Entonces, la mayor jerarquía sería la negación, porque literal cambia el signo a toda la colección que está entre llaves, que vendría a ser todo mi esquema molecular. Muy bien, llegamos entonces al espacio de poder nuevamente validar y cómo escribiríamos estas siguientes proposiciones. Q se va a denominar Edgar es profesor. Recuerda que es un enunciado que tiene un único valor de verdad, por eso es una proposición lógica. Bien, Edgar es profesor, Matías es ingeniero, eso como Q. R será como David es médico, y le pidió a su alumno Miguel hallar la expresión simbólica del enunciado. Si Matías no es ingeniero y no es cierto que Edgar sea profesor, entonces David es médico. Toda esta expresión, chicos, todo lo que estoy pintando aquí es lo que tenemos que formalizar. Bien, entonces recuerden que aquí tenemos que trabajar con los conectivos lógicos y tenemos que aplicar lo que hemos hecho aquí en los pasos previos. Paso 1, paso 2, paso 3. Lo principal es hacer explícita la forma lógica, que se visualicen los conectivos lógicos, conectores lógicos. Muy bien, a ver, por ahí ya comenzó a activarse la cajita del Zoom. Antonio, qué bueno, Antonio ya se mandó con la clave que sería D. ¡Wow! De repente Antonio revisó y dijo, esto que estoy viendo aquí, ya, a ver, por ejemplo, esto que ha colocado acá, que ha visto que es I, dirá, ah, esto que sí me he visto que es una disyunción, ¿no? O conjunción. ¿Mm? Ah, es una conjunción, perfecto. Y no es cierto que. Ah, perfecto, seguimos viendo respuestas. Antonio dice C, era C, era C. Ah, perfecto, Antonio. C, 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 C. Bien, bien, bien. Veo que están respondiendo muy bien, muchachitos. Chévere, lo máximo, ¿ah? Vamos a ver la respuesta correcta. La respuesta correcta es C, muchachos. Bien.
Muy bien, muy bien, muy bien. Qué gusto. Ya he comprendido perfectamente entonces esta parte. Habíamos hablado que tenemos que tratar de volver más explícita los conectivos, ¿no? Entonces, sí, no es cierto que Matías es ingeniero y no es cierto que Edgar sea profesor, coma, entonces David es médico, ¿ya? Entonces, si se han dado cuenta que la palabra no es cierto que es una negación. Matías es ingeniero vendría a ser, de acuerdo a lo que hemos comentado, es una proposición de nombre Q. Y Edgar sea profesor, estamos hablando de P. Entonces tenemos negación de Q, ¿correcto? Y ahí tenemos en dos aguas que es la conjunción, negación de P, pero todos ellos están entre paréntesis. ¿Por qué? Porque luego viene la condicional, que se trabajaba de la forma sí, puntos suspensivos, entonces, puntos suspensivos. Esa justamente es la forma que tiene. Entonces, la respuesta correcta, muchachitos, es C de casa. Llegamos a las tablas de verdad. Bien, las tablas de verdad es una estrategia que muestra de manera ordenada, de manera una estructura que nos permite ser muy ordenados, todas las combinaciones posibles de los valores de las variables de una proposición compuesta. De esta manera podemos establecer el valor de verdad según la definición que corresponda. Por ejemplo, tenemos variables proposicionales que normalmente podemos usar P, Q, no menos, ¿ok? Porque normalmente vamos a trabajar con esquemas moleculares, no con proposiciones simples, ¿no? En una proposición molecular sí podemos trabajar todas las combinaciones, ¿ok? Y el esquema tiene esa forma, el esquema tiene esa forma, ¿ok? Por ejemplo, me dicen P y Q, entonces P. Aquí tenemos que colocar todos los valores de los conectivos. Pero para saber el número de combinaciones, se aplica una fórmula, que es igual a la siguiente. Es decir, estas combinaciones me refiero a que sean el valor de verdad, de verdad o falso, de todas las variables que se utilicen. N, ¿qué cosa va a ser? Es el número de variables que tiene el esquema molecular. Ojo, el número de variables no cuántas veces se repite la variable. El número de variables son las variables distintas. Si tenemos en ese caso P y tenemos Q, pues obviamente será 2. Veamos cómo para obtener las combinaciones verdadero y o falso de las siguientes variables. Por ejemplo, con una variable, el número de combinaciones sería 2 elevado a la 1, que sería 2. Y claro, P en efecto tiene dos opciones, que sería verdad y falso. P y P te dicen ahí, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Con dos variables, ¿cuántas combinaciones tendríamos? 2 al cuadrado, que es igual a 4. ¿Y por qué tenemos 4? Porque tenemos de las combinaciones posibles. Sabiendo que P puede ser verdad, podría ser verdad, verdad. Pero si P es verdad, también podría ser Q falso. Y ahora pasando a la opción de que sean verdadero, verdadero, podría ser también falso, falso. Y al ser falso, falso, también está la opción de que sea verdadero y falso de manera individual Q. Entonces aquí también está claro esto, ¿no? Que para P la mitad de verdaderos 2 y la mitad de falsos 2. Para Q se alterna verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces ahí se entiende todas las combinaciones posibles. ¿Ok? Con esto yo recién voy a establecer el valor de verdad. ¿Ok? Bien. Y esto es importante porque ahora estamos ya llegando a la parte donde las tablas de verdad se van a establecer con los conectores lógicos. Por ejemplo, si tenemos la negación, solamente basta trabajar con una proposición para que ustedes puedan ver si P puede ser verdadero o puede ser falso. El valor de verdad de negación de P sería falso cuando es verdadero y verdadero cuando es falso. ¿Por qué? Porque estoy así negando, ¿no? Es todo lo contrario. ¿Ok? Muy bien, chicos. Bien. Dice, hay el valor de verdad de la proposición no estudié. Si es verdad que estudié. Entonces, si es verdad que estudié, si es verdad que estudié, la negación de estudié sería falso. Ahí está tu respuesta. Conjunción. Conjunción. ¿Ok? En conjunción tenemos una manera de resolver que solo va a ser verdadera, grábate bien esto, si sus dos componentes son verdaderas. En todo otro caso será falso. Si de todas mis combinaciones que voy a trabajar tengo verdadero, falso, tengo verdadero, falso, falso, verdadero y falso, falso, recuerden que al tener dos variables será 2 al cuadrado, el número de variables sería 4. Y obviamente como Q puede ser verdadero y falso,
puedo darle verdad y falso cuando sea verdadero y verdad falso cuando sea falso. Ahí tengo los cuatro casos. Entonces, mi valor de verdad va a ser que va a ser verdadero únicamente cuando las dos componentes sean verdaderos. Ya que es verdadero, verdadero, aquí queda verdadero. Todo lo demás casos, ¿qué cosa es? Falso. Entonces, claro está cómo se define la conjunción, chicos, ¿ya? Tenemos entonces también el valor de verdad de la proposición P y Q si P es falsa. Miren, curiosamente, chicos, si me dicen, basta que me digan que P es falsa, ¿qué pasa si cuando me dicen que P es falsa? Cuando P es falsa, automáticamente su respuesta siempre va a ser falsa, porque mi tabla me permite. Si P es falsa, tenemos opciones que sea falso verdadero o que sea falso falso. Pero no hay problema porque siempre el valor de verdad, ¿cuál va a ser? Falso falso. Por eso que se define así, falso. Disyunción débil o inclusiva. Aquí tenemos lo mismo. Si tenemos que responder, mira, acá está la conjunción, aquí está la disyunción débil. Solo es falsa si sus dos componentes son falsas. En otro caso será verdadero. ¿Ok? Solo es falsa si sus dos componentes son falsas. Entonces cambia la manera de ejecutar la tabla de verdad. Por ejemplo, hay el valor de verdad de la proposición P disyunción Q si P es verdadera. Entonces, si P es verdadera, nuevamente, si P es verdadera, mi respuesta siempre va a ser verdadera, porque mi tabla de verdad me permite resolver de esta manera. Continuamos con condicional. Recuerda que en condicional tenemos un antecedente y tenemos un consecuente. ¿Ya? Bien, bien. En interno me están escribiendo para que le deje tomar fotito. Tómale foto, campeón. Señoritas, Mali, Emily, una fotito para que puedan tener en cuenta esto ustedes, ¿ya? Bien, siguiente. Aquí con la condicional. En condicional, siempre va a ser falso cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. En todos los demás casos va a ser verdadero. Ustedes al aplicar las tablas de verdad de esta manera, ustedes van a poder responder cualquier tipo de esquema que tenga la proposición compuesta o molecular. ¿Ya? También te dicen, hay el valor de verdad de la proposición P, entonces Q, si Q es verdadero. Si Q es verdadero, siempre mi respuesta ¿cuál va a ser? Verdadero, ¿no? Tiene sentido, entonces va a ser verdadero. ¿Ya? Bicondicional. En el caso de bicondicional cambia mi respuesta. Recuerda que cuando es bicondicional, como es de ida y vuelta, solo va a ser verdadera si sus dos componentes son iguales, ya sea verdadero verdadero o ya sea falso falso. Cuando sus dos componentes son iguales, siempre va a ser verdadero. En todos los demás casos va a ser falsa. Y terminamos con la disyunción fuerte o exclusiva, con ese triangulito que vemos, que es todo lo contrario. Solo será verdadera si sus dos componentes son diferentes. En otro caso será falsa. Nuevamente su capturita de pantalla, chicos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Entonces tenemos esta tabla. Esta tabla, por favor, deberías tenerlo impreso, pegado ahí en tu cuaderno de la academia o en tu cuarto, ahí frente a un espejo, en un lugar permanentemente, porque esto va a ser importante y cada vez que tengamos que trabajar, yo te voy a pedir, hasta que te quede el hábito, revisa, ¿no? Acá se cumple, ¿no? Que la conjunción es verdadero cuando los dos primeros son verdaderos. La disyunción inclusiva va a ser falso cuando los dos sean falsos. Todo lo demás va a ser verdadero. ¿Cuándo va a ser falso? Acá también estoy mostrándote, ¿no? Cuando sea el primero verdadero y el siguiente falso, va a ser falso. Todo lo demás verdadero. En la bicondicional es cuando son iguales. Verdad, verdad. Falso, falso. Son verdaderos. Todos los demás casos son falsos. Y la disyunción exclusiva más bien es cuando son diferentes, es verdadero. Y todos los demás casos sería falso. Muy bien. Llegó el momento entonces de la aplicación de este esquema. Te piden aquí determinar el número de valores verdaderos de la matriz principal. Determine el número de valores verdaderos de la matriz principal. ¿Y esto qué significa? Que tengo que guiarme de mi esquema. ¿Ya? Tengo que guiarme de mi esquema, como ustedes lo han podido ver ahí. Y vamos a conversar esto, chicos, de una vez, a socializar. Ajá. Entonces, ¿qué significa? Como yo tengo mi esquema de dos variables, tengo cuatro combinaciones. Y en efecto, lo primero que tengo que hacer es negar P. Si P tengo verdadero, verdadero, falso, voy a negarlo y voy a tener falso, 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 verdadero, verdadero. Mi segundo paso es copiar nuevamente la columna de Q, que sería verdadero, falso, verdadero, falso. Y al resolver esto, ustedes deben recordarse que la condicional que me decía que era falso siempre y cuando las dos proposiciones sean verdadero y falso en ese orden, ¿no?
Y justamente tengo, mira acá, razonamos. Estoy justamente resolviendo esta con esta. El primero es verdadero y el segundo es falso. Justo acá se cumple. Entonces es falso. Todo lo demás será verdadero. Estoy en mi tercer esquema. Luego, ¿dónde me voy? Me voy aquí, negando Q. Si era verdadero, será falso. Si era falso, será verdadero. Si es verdadero, será falso. Si es falso, será verdadero. Y P, nuevamente copio todo P, lo copio aquí. Y nuevamente aquí aplico la disyunción. ¿Ok? La disyunción, ¿qué cosa me decía? Que va a ser falso cuando los dos sean falsos. Entonces, aquí tengo dos falsos y en medio será falso. Todo lo demás será verdadero. Quinta fase, irme a negar Q. Perdón, irme a negar P. Sería todo lo contrario de P. Si era P verdadero, acá tendría que ser falso. Falso, verdadero, verdadero. Y luego pasamos justamente a este esquema. Sería la sexta, que sería terminar de hacer este signo de colección. Aplicando la bicondicional, que te decía que son verdaderos cuando sean iguales. Justamente acá tengo, miren, sería verdadero, falso, no, verdadero, falso, tampoco, falso, verdadero, no, verdadero, verdadero, sí, es el único lugar donde puede haber verdadero, todo lo demás falso. Y luego este de aquí se trabaja con el de aquí, con el segundo que lo dejé pendiente. Y obviamente sería el de mayor jerarquía, la disyunción fuerte, ¿no? O exclusiva, que ya les había comentado cuánto era verdadero cuando eran distintos, ¿no? Y mira, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, falso, verdadero. Como son distintos, todo es verdad. Entonces, esto, chicos, es la matriz principal. Y me preguntan, determina el número de valores verdaderos. Son 4 valores verdaderos. Una observación que es muy importante sería la clave A. Una observación importante, chicos, ocurre cuando todos los valores de la matriz principal son verdaderos, se llama tautología. La contradicción es cuando todos los valores de la matriz principal son falsos. Es una contradicción. Y se llama contingencia cuando ocurre cuando los valores de la matriz principal hay por lo menos un falso o por lo menos un verdadero. Es decir, hay presencia de los dos, verdadero y falso, en la matriz principal. Pregunta última, la pregunta 4, ya, ahí tenemos justamente el esquema. Me dice los valores de verdad de las proposiciones PQ y R y S, PQ, R y S, son respectivamente verdadero, falso, verdadero, falso. Obtenga los valores de verdad, según lo que me dicen aquí. Ajá, Antonio dice, podría dejar unos minutitos. Lo que pasa, chicos, es que justo tenemos un compromiso aquí y justo ya estoy también por terminar la sesión. Pero tranquilos, tranquilos que aquí, ahí les voy a dar también opción para que ustedes puedan tener sus respectivas, su respectivo tiempo, ¿ya? Tenemos los valores de verdad de las proposiciones. Me dicen que son respectivamente P, Q y R y S. Ya no necesito poner todas las combinaciones. Ya me dicen que son verdadero, falso respectivamente. P es verdadero, Q es falso, R es verdadero y S es falso. Me dicen obtenga los valores de verdad de este esquema. Entonces, chicos, en este esquema ya es mucho más sencillo, ¿verdad? Porque voy a resolver y al resolver voy a reemplazar P, habíamos dicho que era verdadero. Ajá. Correcto, 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 chicos. Vamos operando aquí. Bien. Sí, William, quizás ahí te has equivocado, pero yo estoy convencidísimo que conoces la teoría y ahí te vas a dar cuenta que si P es verdadero, como te dan de dato, yo puedo ir definiendo ya la respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando va a ser con este caso de la respectiva disyunción, cuando yo tengo una disyunción débil, ¿qué me dice? Que va a ser falsa cuando los dos son falsas. En todos los demás casos son verdaderos. Entonces quiere decir que si los dos no son falsos, jamás va a poder ser falso. Entonces, este que es verdadero podría ser verdadero, si fuera verdadero, verdadero, y va a ser verdadero, así sea verdadero y falso. Entonces, este es verdadero por definitiva. Ajá, ahí estamos viendo. Y tenemos entonces la condicional, ¿no? Correcto. Y también decimos una condicional, si la primera es verdadero y R es verdadero, porque me dan de dato, entonces tendría el caso de verdadero y verdadero que sería verdadero, ¿no? Entonces nuevamente coloco acá verdadero. Y aquí ya tendría la conjunción, ¿no? Cuando me dicen que es verdadero y es falso, en este caso tendría verdadero y falso. Ahí, por supuesto, la respuesta ahí sería falso. Correcto, chicos. Ahí la respuesta correcta. La respuesta correcta es falso, ¿ya? Sería la alternativa A. Y esto lo podemos validar, ¿por qué? Porque si es verdadero o falso, estamos hablando del caso de la conjunción, ¿ya? Sí, en efecto, la clavecita sería falso, sería la clavecita A.
Muy bien, chicos. Muy bien. Bien esta pregunta, la pregunta número 5, y le voy a dar su respectiva ahí resolución. Uno, 2, 3. Ya, aquí está la solución, chicos, para que sigan practicando su solución. ¿Ya? Y enciendo su capturita. Bien. Por acá tengo entonces estas leyes proposicionales, quiero que lo repasen, chicos, para la siguiente clase. ¿Ya? Para la siguiente clase quiero que lo tomen en cuenta. Haga su captura de pantalla porque vamos a trabajar a partir de las leyes del álgebra proposicional, que también es bastante amplio, pero son principios importantes que lo van a poder ustedes seguro repasar para la siguiente clase. Muy bien, chicos, como les comentaba, hoy teníamos sesión hasta las 7:30, ¿ya? Ya estamos coordinando para la próxima sesión, siempre con la misma expectativa de siempre verlos ustedes participar, ¿ya? Conmigo será entonces a otra oportunidad. Lo dejo en buenas manos. Un fuerte abrazo, chicos. Dios los bendiga.